No es, no es tan macro, ¿no? Ok, entonces hoy nos toca hablar del ciclo económico y con la aplicación a las finanzas y yo normalmente lo llamo el riesgo de liquidez porque ya vamos a ver por qué yo lo llamo el riesgo de liquidez. Primero que este gráfico, ¿ok? Es el gráfico del Producto Interno Bruto norteamericano, ¿ok? Desde más o menos 1945 hasta lo más reciente, ¿ok? Porque creo que las cifras del primer trimestre del año 2023 no han salido todavía, ¿no? Deben salir en estos días, ¿no? Probablemente, creo que entre el 15 y el 20 de mayo deberían salir, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿ok? El FED tiene una cosa que es que ellos colocan en color gris, ¿ok? Y aquí lo están viendo, en las recesiones, ¿no? ¿Ok? Y ahí uno puede darse cuenta de que parece que no hay periodicidad, ¿no? O sea, no hay momentos en los cuales entre una recesión y otra hay mucho tiempo, como aquí, ¿ok? O como aquí también, ¿no? ¿Ok? Esta recesión es muy corta, esta es la recesión que provocó el coronavirus, ¿ok? Que fue muy corta, pero sin embargo fue muy profunda, ¿no? Ahí pueden ver en el gráfico la profundidad de la caída. Y yo creo que en este momento se está gestando una segunda recesión, ¿ok? Que no está marcada aquí porque no tenemos el primer trimestre del año 2023 y bueno, y lo que siga, ¿no? Porque probablemente esa recesión va a ser un poco larga, ¿ok? Bueno, normalmente el ciclo tiene 4 etapas que se llaman recuperación, auge, recesión y depresión. Y tiene 2 puntos álgidos que son la crisis y el fondo de recesión. ¿Okay? Si uno lo ve gráficamente, ¿okay? Más o menos usando la misma metodología que se usa en los libros de macro, no el gráfico que vimos antes, sino esto. ¿Okay? El fondo de recesión es el punto de máxima caída, ¿no? Hasta donde llega la recesión. ¿Okay? Luego viene la recuperación, ¿ok? Que sería el periodo que corre entre el fondo de recesión y el primer cambio de tendencia. Luego, cuando disminuye la tasa de crecimiento, se le llama auge, ¿ok? Y normalmente en esa época que llamamos auge es donde se acentúa el proceso inflacionario, ¿no? ¿Ok? O sea, lo normal es que en la expansión haya inflación y que en la recesión haya deflación. Eso es lo normal, ¿no? Igual que lo normal es que en la expansión disminuya el desempleo o aumente el empleo, como ustedes lo quieran ver, y que en la recesión aumente el desempleo o disminuya el empleo, ¿no? Que es eso es lo que normalmente uno aprende en macro, ¿no? Entonces, el otro punto álgido es la crisis, ¿no? Y se llama crisis porque en este punto es donde cambia la tendencia, igual que en este punto de fondo de recesión es donde cambia la tendencia del PIB. Y bueno, y también ese es el punto donde se dan las crisis financieras, los cracks bursátiles, ¿ok? Por eso es que cuando algún analista o economista dice que se va a dar un crack bursátil y lo previene por aquí, está equivocado, ¿no? Igual que cuando lo está este, eh, prediciendo por aquí, está equivocado. O sea, yo pudiera predecir por aquí un crack y una crisis, pero no por aquí, ¿ok? No tiene sentido ya, pues ya. Y ahí el cambio de tendencia ocurrió, ¿ok? Bueno, pero vamos a ver, ¿no? Primero, este, la pregunta es, ¿la economía se comporta de una manera cíclica? Y bueno, y ustedes vieron en el gráfico que sí, ¿verdad? Y esa fue la primera pregunta que se hicieron, probablemente Marx y Engels, que fueron los dos primeros que hicieron estudios sobre ciclos, ¿no? ¿Ok? Ellos dicen que el primer ciclo ocurrió en el año de 1825, ¿ok? Eso coincide con una crisis que ocurrió en ese año, que se le llama siempre la crisis de los mares del sur, ¿ok? Que es una crisis que ocurre en Inglaterra y que se extiende por toda Europa, ¿ok? Y bueno, incluso
nos afectó a nosotros, ¿no? Porque en ese momento nosotros estábamos saliendo de la independencia, ¿ok? Bueno, no estábamos terminando el proceso de independencia, ¿ok? Y más o menos en ese año también el Libertador decide hacer el primer default de la deuda externa y bueno, y ahí comienza un boicot contra Venezuela, ¿ok? Bueno, contra toda Colombia, ¿ok? Que era la unión de lo que en aquella época se llamaba Nueva Granada, que es la que hoy se llama Colombia, Venezuela y el Ecuador, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y como la Nueva Granada incluía a Panamá, entonces Panamá también, ¿ok? Entonces, bueno, ahí ocurrió que nos boicotearon y bueno, y eso creó problemas muy serios, ¿ok? Que al final dieron al traste con el mismo proyecto colombiano, ¿no? ¿Ok? Después de eso, el proyecto colombiano fue totalmente inviable, ¿ok? Eh, pero bueno, eso ocurre más o menos en esa época, de 1825 hasta 1830. ¿Sí? Además, fue una época muy convulsiva para Venezuela, ¿no? Bueno, me imagino también para Colombia y para el Ecuador, ¿no? Sin embargo, hubo crisis antes que eso, ¿no? ¿Okay? Por lo cual la afirmación que está al principio, que es la afirmación de Marx y de Engels, de que el ciclo es un fenómeno de la economía capitalista, esto no es verdad. ¿Okay? De hecho, al parecer, la primera vez que se manifiesta un fenómeno de esto es en el año 305, bajo el reino de Diocleciano, o sea, bajo el mandato de Diocleciano, el emperador. ¿Okay? Y bueno, y él experimentó una inflación muy fuerte. ¿Okay? No hay idea de eso porque no hay mediciones. ¿Okay? Hay gente que trata de hacer estimaciones de eso, pero yo no sé hasta qué punto eso es confiable. Y bueno, en el 305 ocurrió ese fenómeno de eh, de excesivo crecimiento de precios. Y bueno, y también ese fue el año en el cual el emperador tomó unas decisiones. El emperador creó una lista de control de precios, ¿sí? Que nunca nadie cumplió, ¿sí? Y bueno, y la economía occidental, ¿sí? Porque él también dividió el imperio en dos pedazos, y bueno, y después se le ocurrió dividirlo en cuatro, ¿sí? Y de hecho él después se retiró y dejó cuatro emperadores en ejercicio porque hizo como una suerte de tetrarquía, eso se llamó así, ¿sí? Pero bueno, originalmente él divide esto en dos partes, ¿sí? Que es el imperio de Occidente y el imperio de Oriente, ¿no? Y el imperio de Occidente era profundamente pobre porque ya se habían agotado todas las minas del lado occidental, mientras que el imperio del Oriente era un imperio bastante rico porque tenía varias minas en funcionamiento. Y bueno, y cuando después toma el poder Constantino, entonces, bueno, el Occidente está condenado a muerte y va a morir lentamente hasta el 425, en el cual definitivamente cae Roma. ¿Okay? Y bueno, y para mí, la Edad Media comienza en ese 305, ¿no? Porque ahí es cuando comienza una gran recesión, ¿okay? Que va a durar hasta casi el año 1000. ¿Okay? El 1000 marca un cambio de tendencia, ¿okay? Porque en el 1000 había una crisis, ¿okay? Y esa crisis se solucionó porque el, el mundo occidental experimentó con las cruzadas, ¿sí? Y el hecho de encontrar o reencontrar las rutas del Oriente provocó que al Occidente empezaran a llegar metales, ¿sí? Y mercancías, ¿sí? Con lo cual se avivó mucho la actividad en el mundo occidental, ¿sí? Sin que hubiese minas, ¿sí? Bueno, esa expansión duró más o menos hasta el 1300, más o menos en 1320 ocurre otra crisis que es producto de una pandemia, ¿okay? Se dio un fenómeno que se conoce con el nombre de la peste negra y un montón de gente murió, se murió un tercio de la población eh, europea, por lo cual murió un tercio de ese antiguo imperio romano de Oriente, de Occidente.
Y bueno, y eso marcó una recesión muy fuerte, ¿ok? Que después, bueno, volvió a recuperarse y luego más o menos en el año de 1639 ocurre otra crisis, que es la crisis de los tulipanes, ¿no? La famosa crisis de los tulipanes de Holanda, ¿ok? Y bueno, en el año, después se recuperan las economías y aproximadamente en 1720, ¿ok? Con la quiebra del Banco General en Francia, ¿ok? Entonces se vuelve a dar otro fenómeno de crisis, ¿no? Y bueno, y si ustedes se fijan, ¿okay? Hasta el 720 no existe lo que Marx llama capitalismo, ¿no? ¿Okay? Por lo cual esto no es un fenómeno de la economía capitalista, ¿no? Otra de las promesas que hace Marx en sus publicaciones es que de alguna manera cuando haya socialismo, ¿okay? No va a haber crisis, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y creo que nosotros somos testigos de que nosotros tenemos un sistema socialista y vivimos en crisis, ¿okay? Y bueno, y creo que los de la Unión Soviética les pasa igual, ¿no? O sea, ellos supuestamente vivieron en un sistema socialista y tenían crisis, ¿no? Entonces, no creo que esto sea un fenómeno de la economía capitalista, como dice Marx. De todas formas, vamos a tocar el tema de la teoría marxista del ciclo, ¿no? Este, hubo un intento también de tratar de involucrar el tiempo en esto, ¿okay? Y yo lo voy a sacar del estudio porque bueno, primero porque ustedes se fijaron ya en el gráfico este que no hay periodicidad, ¿okay? O sea, no existe periodicidad, pues los ¿cómo se llaman? Los blancos de expansión son de distinto tamaño y las recesiones también son de distinto tamaño. O sea, las áreas grises que son las recesiones son también de distinto tamaño, ¿no? ¿Okay? Entonces, pero sin embargo hubo el intento de tratar de medir el ciclo porque se creyó en algún momento que el ciclo tenía que ver con un fenómeno temporal, o sea que habían años buenos y años malos y que eso se podía contar. Y bueno, hubo tres investigadores, ¿okay? Que hicieron estudios, ¿no? El orden no es exactamente el que está allí, ¿ok? El orden sería que el primero que hizo trabajo fue Juglar, ¿ok? El segundo que hizo trabajo fue Kitching, ¿ok? Y el tercero fue Kondratiev, ¿ok? Sin embargo, siempre se estudian en este orden porque se pretende también establecer una suerte de prioridad temporal, ¿ok? De hecho, estos no fueron estudios de ciclo, ¿okay? Es más, cuando ellos estudiaron esto, no había el Producto Interno Bruto, ¿okay? Por lo cual no estaban midiendo ninguna variabilidad del Producto Interno Bruto, ¿no? Y de hecho, yo sí me voy a ir en ese orden porque es más o menos el orden en el cual se enseña cuando se enseña esto en economía. Kondratiev, ¿okay? Fue un economista ruso, ¿okay? Que incluso fue profesor de la Universidad de Moscú, ¿okay? Y era miembro del partido menchevique, ¿okay? O sea que esos fueron los que de verdad tumbaron al zar, ¿okay? Y bueno, y que también fueron sacados del gobierno por los bolcheviques, ¿no? Entonces, bueno, cuando ocurre eso de que sacan del gobierno a los mencheviques, entonces Kondratiev, que estaba metido en el gobierno de Kerensky, decide irse a trabajar en la Universidad de Moscú y luego él hace un estudio sobre la producción agrícola en Rusia desde la época de Iván el Terrible, o sea que por ahí por el 1100 después de Cristo, ¿okay? Hasta más o menos el año 1920, que es cuando él está haciendo el estudio, ¿okay? Y bueno, él determina que hay una fluctuación en la producción agrícola que más o menos es de entre 50 y 60 años, ¿okay? Que hay una suerte de onda en esa producción, ¿no? ¿Okay? Pero eso no es PIB, ¿okay? Es la producción agrícola de Rusia, ¿no? ¿Okay?
Si uno cree que eso es un buen indicador del PIB, entonces es PIB, ¿no? Pero yo no creo que eso sea el PIB. ¿Okay? De hecho, no existe el concepto de PIB en el momento en el cual Kondratiev está trabajando esto, ¿no? Y Kondratiev tiene muy mala suerte, porque Kondratiev va a ser convocado por Lenin, ¿okay? Cuando, cuando la Unión Soviética experimente hiperinflación, entonces él va a recomendar el que abran la economía, ¿okay? Y por supuesto, parte de la idea de Lenin de hacer lo que llamaron la NEP, la nueva política económica, fue abrir la economía, o sea, se volvió a permitir la propiedad privada, se le entregó la tierra a los campesinos, y los campesinos elevaron la producción. ¿Okay? Pero después cuando muere Lenin, que fue muy pronto, ¿okay? Asume el control Stalin, ¿okay? Y Stalin acaba con eso y vuelve otra vez con el sistema comunista. ¿Okay? Y bueno, Kondratiev, que había dicho que las crisis sí existían en los países socialistas y que las crisis se sobrellevaban mejor en los países capitalistas que en los países socialistas. Entonces, bueno, ya Stalin lo tenía en la lista de los que tenía que eliminar por haber dicho eso. Entonces, él fue uno de los eliminados en los primeros años del gobierno de Stalin. Por lo cual, el pobre Kondratiev no pudo seguir escribiendo nada, ¿no? Murió bastante joven. ¿Sí? El segundo es Juglar. ¿Sí? El segundo en ese orden, ¿no? Pero yo comenté que Juglar fue el primerito que trabajó. Juglar escribe un trabajo en el cual él estudia las ventas al detal, la actividad comercial, las ventas al detal de Inglaterra y de Francia, ¿okay? En el periodo posterior a la Revolución Francesa, ¿okay? Hasta más o menos los últimos años del siglo XX, ¿no? Porque ese trabajo es como de 1890 y tanto. ¿Okay? Entonces, bueno, y él ahí descubre que en las ventas, ¿okay? De los negocios comerciales, tanto de Londres como de París, que es lo que él estudia, ¿okay? Fluctúan en un ritmo de 8,5 años. ¿Okay? Más o menos ese es el promedio de la fluctuación que él encuentra allí. ¿Okay? Se fían, no es PIB. ¿Okay? Sin embargo, va a haber quien los va a tocar como si fuera PIB. ¿Okay? Ya vamos a hablar un poco también de eso. Bueno, y el segundo de los trabajos en orden, pero el último que yo voy a enseñar es el de Kitchen, ¿no? Kitchen toma los datos de la Bolsa de Londres desde que la Bolsa de Londres se crea, más o menos 1702, ¿okay? Hasta 1920, ¿okay? Y él encuentra que las operaciones bursátiles, o sea, los negocios de compra-venta en la bolsa, ¿okay? Tienen más o menos un ciclo, ¿okay? De expansión y contracción que dura 40 meses. En promedio, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, ese fue el intento de tratar de meterle el tiempo a esto, ¿no? Pero ya están viendo que no es PIB en ninguno de los tres casos, ¿okay? Y bueno, más o menos a inicios del siglo XX, ¿okay? Se preocuparon mucho también por el fenómeno cíclico, ¿okay? Y en Estados Unidos había un par de economistas, William Trufant Foster y Wadil Kachin, ¿okay? Que estaban estudiando el fenómeno cíclico y que ellos decían, ¿okay? Que el fenómeno cíclico estaba asociado a un problema de subconsumo, ¿no? De un problema de que el consumo se caía, ¿okay? Que la razón de la recesión era que el consumo se caía. ¿Okay? A ver, don Jorge, ¿qué pregunta me va a hacer? Profesor, estos periodos de tiempo eran considerados con respecto a cada, este, digamos, cada máximo de la actividad comercial o de la producción. No es el promedio. O sea, el Ah, promedio ok, de Kondratiev es 50-60, el promedio de Juglar es más o menos 8,5, el promedio de Kitchen es 40 meses. Eso quiere decir que puede ser más de 40 o menos de 40. ¿Okay? ok, Pero más o menos el promedio es ese. ¿Okay? Ojo que ellos tampoco encontraron una periodicidad muy fija, ¿no? Sino que ellos establecieron un promedio. ¿Okay? Eso también hay que tenerlo claro, ¿no? ¿Okay? Ahora,
como comento, Foster y Katchin están haciendo estudios a principios del siglo XX en Estados Unidos y están diciendo que el ciclo es un problema que ocurre cuando el consumo se cae. ¿Okay? Y eso está muy dentro del espíritu del análisis marxista, ¿no? Porque en el análisis marxista, ¿okay? Los marxistas dicen que hay una suerte de desarrollo evolutivo, ¿no? Que del feudalismo se pasa al capitalismo y que del capitalismo se pasa al socialismo, ¿no? ¿Okay? Y de hecho, él defendió esa tesis con bastante insistencia, o sea, Marx defendió esa tesis, ¿okay? Tanto que en algún momento le dijeron que si en Rusia fuese posible montar un sistema socialista, y entonces él dijo que en Rusia no podía haber nunca un sistema socialista hasta que Rusia no se convirtiera en un país capitalista y llevara el capitalismo hasta sus máximas contradicciones, ¿no? Esa era la frase favorita de Carlitos, ¿no? Entonces, bueno, él premonizaba que la crisis iba, o sea, que el socialismo iba a aparecer en Inglaterra, ¿okay? Primero que nada, y en segundo lugar en Alemania, ¿okay? Porque él decía que Alemania iba a la saga, iba detrás de Inglaterra y que tarde o temprano se iba a convertir en un país tan desarrollado como el británico y que iba a estar listo para la revolución socialista, ¿no? ¿Okay? Ojo que la visión histórica de Marx está muy contaminada, ¿okay? Por su mismo origen alemán. ¿Okay? En Alemania, el feudalismo desaparece, ¿okay? Con la llegada de Napoleón Bonaparte. En Alemania, en los países en los principados de habla alemana, ¿okay? Todavía existía toda la estructura feudal en el año 1806 cuando entra Napoleón. Y bueno, y también al mismo tiempo se estaban desarrollando. Entonces, cuando ellos logran sacar a Napoleón de los territorios alemanes, que son más o menos 1812, más o menos en esa época lo sacan de toda Europa. Entonces ellos inician un proceso de industrialización que va a ser muy violento. El proceso alemán es muy violento gracias a una determinada condición que tenían los alemanes que les permitía crecer de esa manera. ¿Okay? Sin embargo, eso no era, o sea, el capitalismo alemán no tenía nada que ver con el liberalismo económico. ¿Okay? Y eso hay que tenerlo también claro, ¿no? Entonces, bueno, Marx creía que ese proceso evolutivo estaba atado a tres leyes que involucraban la realidad de la sociedad capitalista. Y él decía que existe una tendencia natural en el capital a la acumulación y a la concentración, ¿okay? Que es lo que llama él la ley de la acumulación y la concentración del capital. La segunda ley por la cual la sociedad capitalista se transforma en sociedad socialista es que existe una tendencia del capitalista a pagarle al asalariado el salario de subsistencia. ¿Okay? O sea, de reducir lo máximo posible el salario de manera tal de que el asalariado solamente gane el salario de subsistencia, ¿no? Y la tercera es esa misma premisa de que el sistema capitalista estaba altamente o tenía una tendencia natural a conformar comportamientos cíclicos. ¿Okay? Y bueno, y eso se explica por la misma teoría marxista, ¿no? En la teoría marxista el precio, ¿okay? es la combinación de lo que el capitalista le paga al empleado, que es el capital variable, más la plusvalía. ¿Okay? Y lo que a su vez determina la tasa de plusvalía o la tasa de explotación, ¿okay? En la cual, si yo divido la plusvalía por el nivel general de sueldo, o sea, por el capital variable, entonces eso me da la tasa de plusvalía, ¿no?
¿ok? Y que el capitalista además se ve obligado, ¿ok?, a incorporar capital en el sistema, dado que existe una tendencia natural a acumular capital, ¿ok?, acumular y concentrar capital, y entonces eso genera una cosa que se llama la composición orgánica del capital, ¿ok?, que es la relación entre capital fijo y capital variable, ¿ok? Y bueno, y también Marx dice que normalmente, y eso se lo toma de Smith, porque Smith dice que en el capitalismo hay una tendencia natural a la disminución de la tasa de rentabilidad. Entonces él dice que además hay una disminución de la tasa de la rentabilidad y que esa tasa de la rentabilidad está medida por la relación entre la plusvalía, ¿okay?, dividida por la porción de capital fijo y la porción de capital variable, ¿okay? Es más, de hecho, esto es una contradicción intrínseca, ¿no? Porque si se supone que el precio solamente tiene como componentes de costo el capital variable y la plusvalía, entonces yo no entiendo cómo, ¿ok?, Marx incluye aquí el capital fijo, ¿no? ¿Ok? No tiene sentido que lo incluya, ¿no? Sin embargo, eso aparece en el primer tomo del Capital, ¿ok? Él promete que esa contradicción se va a resolver en el segundo tomo del Capital. Él escribe el segundo tomo, pero nunca lo publica. Después de la muerte de Marx, Engels publica el segundo tomo del Capital y la contradicción sigue ahí. O sea, no se ha resolvido, ¿no? O sea, no se ha resuelto, perdón, ¿ok? Entonces, obviamente, Engels también promete que él está trabajando con los apuntes que dejó Marx de la tercera parte del Capital, y ahí él va a responder o sea, va a resolver esa contradicción, ¿ok? Y al final tampoco se resuelve, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, eso es el argumento fundamental por el cual von Haber bombardea la teoría marxista y la destroza, ¿ok? Dice que eso no tiene ningún sentido, ¿ok? Y bueno, en cierto sentido tiene razón eh, von Haber, ¿no? ¿Ok? Yo lo voy a resumir muy sencillo, no me voy a centrar mucho en esa lámina, ¿no? O sea, resulta que como el empresario paga el salario de subsistencia, entonces el asalariado no tiene mucho dinero, no le alcanza para comprar todos los bienes que produce que producen los capitalistas. Y bueno, y como existe esta tendencia a incorporar capital al proceso productivo, ¿ok?, para reducir los costos, entonces, bueno, lentamente el asalariado no tiene cómo consumir, y entonces ahí se ratifica, ¿ok?, lo que pensaban Foster y Cachin de que existía un subconsumo, ¿no? Y de hecho es inherente en la teoría marxista la creencia de que hay subconsumo, pues, ¿ok? Por eso es que en cierta medida a Marx no le gusta Turgot, no le gusta Say, ¿ok?, no le gusta este, eh, este, no le gusta Senior, ¿ok?, porque ellos dicen que no hay subconsumo, pues, ¿ok?, que eso no existe, ¿no? Y bueno, y los pasajes en los cuales él habla de ellos tres, bueno, son terribles, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, esa es la mentalidad de Carlitos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, este, como la economía va a entrar en crisis, porque sí, ¿ok? Entonces en esa crisis, ¿ok?, va a ocurrir un fenómeno muy particular, ¿no?, que es que el capitalista, ¿ok?, pierde el capital, pierde el control del capital, y no le queda más remedio que cerrar la fábrica, ¿no?, y venderla a un precio de remate, ¿ok? Y bueno, por esa razón, los capitalistas sobrevivientes son los que compran la fábrica, ¿ok? Y aquí hay también un concepto que es bastante errado de Marx, ¿ok?, por el cual él también se pelea con la propuesta de Say, que él dice que el capitalista que pierde el capital no puede volver a ser más nunca capitalista.
¿ok? Porque en la mente de Marx, el empresario es un hombre rico anticipadamente, ¿ok? Para Marx es imposible, por ejemplo, que un hombre pobre, como lo fue en su momento Rockefeller, se convirtiera en capitalista y llegara a ser el hombre rico que fue, ¿ok? Para él el proceso está invertido, pues el capitalista es un hombre rico que va a perder el capital en este proceso. Y eso también está contaminado de su propia realidad, ¿no? Porque él es un hombre rico, él hereda la fortuna del padre, ¿okay? Y la pierde, ¿okay? En la Gaceta de Renania, ¿okay? Que es el negocio que él monta, ¿okay? Y que es expropiado por el príncipe prusiano, ¿okay? Y bueno, y por esa razón él está contaminado de su propia realidad. Porque él cree que el empresario es ese, un tipo que heredó, que tiene una fortuna inmensa y que va a perder la fortuna de alguna manera en este proceso capitalista, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, eso va a garantizar que lentamente el proceso de acumulación se vaya dando, ¿okay? Hasta que exista un gran monopolio universal en la cual hay una sola empresa que lo controla todo, ¿okay? Y bueno, y eso también va a garantizar el que se acabe el capitalismo, ¿no? Porque cuando el último capitalista pierda el capital, ¿okay? Entonces ya no va a haber capitalista que sobreviva y le compre la fábrica, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, ahí va a haber como una suerte de gran desolación. Esa es la idea marxista, va a haber una suerte de gran desolación. Y en medio de esa desolación es que nace el cambio de mentalidad, ¿okay? Por el cual un proletario, ¿okay? Deja de ser proletario y pasa a ser el hombre nuevo, pues, ¿okay? Eso es la mentalidad de Marx, ¿okay? Y eso no se cumple en la realidad, pues. De hecho, lo que ocurre normalmente es que la gente que es pobre, ¿okay? Como lo fue Rockefeller en su en su infancia y en su adolescencia y un poco en su temprana adultez, ¿okay? Se convierte en un hombre supermillonario, ¿okay? O un hombre como Bill Gates también, ¿no? O un hombre como Steve Jobs, ¿okay? Esa es la realidad, pues no es el hombre rico que va a perder el capital, sino el hombre pobre que va a hacer el capital, ¿okay? El concepto del empresario está totalmente distorsionado en Carlitos Marx. Bueno, esa es la idea, ¿no? Y bueno, y parte de eso es esto que está aquí, ¿no? O sea, él cree que hay una tendencia creciente de la composición orgánica del capital, ¿okay? Mientras que hay una tasa decreciente de la tasa de rentabilidad en el tiempo, ¿okay? Y por supuesto, bueno, en la medida en que se acumula capital, ¿okay? La tasa de rentabilidad disminuye, pues, ¿okay? Que es un poco lo que dice la teoría, ¿no? Hay otro pensador que también se enfrentó al tema del ciclo, que es Schumpeter, ¿no? Lo que pasa es que me queda un minuto y un poquito más de video. Yo creo que voy a detenerlo, les mando un nuevo link y terminamos ahí, ¿okay? Con lo que falta, ¿no? ¿Okay? Vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a parar esto y en un momentico les estoy mandando el otro link.